Vamos a Efesios 3. Efesios 3, por favor. Efesios 3. Y versículo 11 dice: conforme al propósito de los siglos. Esto está hablando del Padre, entonces el propósito de Dios. Conforme al propósito de los siglos que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de congregar juntos, Señor, para aprender más sobre ti y sobre su poder. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos sobre su propósito de los siglos. Y, Señor, te pido que su Espíritu Santo tome control conmigo, Señor, para que pueda presentar este mensaje de la manera que según su voluntad. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salvación que fue hecha por Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hermanos, hoy vamos a ver el propósito de los siglos. Y básicamente quiero ver lo que es, número uno, y por qué es tan importante para nosotros en estos días. Puede ser que sea clave de todo, no sé. Entonces vamos a ver lo que dice Efesios 3. Efesios 3 y versículo 1. La Biblia dice: por esta causa yo, Pablo. Entonces Pablo está hablando aquí a la gente que está en Efeso. ¿Okay? Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, visto que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Interesante. Es a saber que por revelación me fue declarado el misterio. Y vea que Pablo dice que él recibió una revelación de un misterio, y eso era la gracia que Dios dio a él para dispensar a los gentiles, a nosotros. Entonces vamos a verlo. Versículo 6. Versículo 6. Que los gentiles habían de ser coherederos e incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Y ese Jesús se refiere a Dios, porque es la gracia de Dios, ¿sí, no? Okay. Entonces parece que ese misterio tiene que ver con nosotros los gentiles siendo parte de la promesa que Dios hizo por medio de Cristo, por el Evangelio, ¿cierto? Del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Y parece que Pablo es el apóstol de los gentiles porque Dios dio este misterio a él para revelar a nosotros. Eso fue porque Dios escogió a él, sabiendo que él podía mostrarle estas cosas, y Dios podía utilizar a Pablo para mostrarlo a nosotros en la manera correcta. ¿Sí, ven? Cuando Dios escoge a una persona para una obra, Él sabe lo que está haciendo. ¿Ya? Versículo 8. Versículo 8. A mí, digo, el menor de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo. No, me gusta como Pablo piensa de él mismo. ¿Piensas así de ti mismo, cristiano? ¿Sí, ven? Si quieres que Cristo crezca en su vida, tienes que reducir a sí mismo. Y Pablo, él piensa que él es el menor de todos los santos. Y puede ser que es por ese pensamiento que Dios te da una gracia para servir a Dios de una manera en su comunidad, una manera específica, ¿sí? Según su propósito. Y Pablo está cumpliendo lo de él aquí en Efesios 3. Y vea que tiene que ver, ¿okay?
con las riquezas inescrutables de Cristo. Amén, hermano David. Inescrutables, muy interesante. Eso significa que es algo que no puedes saber ni averiguar. Pero ¿cómo podemos saber de algo que no podemos saber? Pablo dice que él va a explicar esto a nosotros. Parece que esta riqueza es específicamente algo que tienes que tener por medio de experiencia. ¿Sí ven? No solamente sabiéndolo de mente, sino viviéndolo por medio de su corazón y practicándolo. Muy interesante. Las riquezas inescrutables de Cristo. Siguiendo, 9. Y de enseñar con claridad. Entonces, si no entiendes esto, es porque no estás leyendo las epístolas de Pablo. Porque él está tratando de ser el más claro que él puede. Y vas a ver que hay muchos cristianos que no saben lo que vamos a ver hoy. Versículo 9. Y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Y dispensación tiene que ver con cómo Dios ministra cosas a otros. En este caso, Dios dispensó gracia a Pablo sobre este misterio para dar a nosotros. Y Pablo quiere explicarlo. ¿Sí ven? Eso es parte de la administración de Dios, dando gracia a sus hijos para que Él pueda cumplir su propósito en la tierra. Entonces Pablo tiene que explicar este misterio escondido desde los siglos en Dios. Parece que es algo interesante, ¿no? Algo muy importante. Entonces ya tenemos dos cosas. Las riquezas inescrutables y esta dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Siguiendo. Que creó todas las cosas por Jesucristo, para que a los principados y potestades en los cielos sea ahora hecha notoria por la iglesia. Entonces, el propósito de nosotros, la iglesia, es conectado con esto. La multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué es eso? Conforme al propósito de los siglos que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el cual, refiriendo a Cristo Jesús, tenemos libertad y entrada con confianza por la fe de Él. Podemos entrar con confianza a este misterio escondido porque Cristo nos dio la habilidad de vivir para Dios y conocer las cosas de Dios, lo que está diciendo. Y eso incluye el propósito de los siglos. Esta multiforme sabiduría de Dios. Muy interesante. Bueno, vamos a ver esta cosa sobre el misterio escondido, porque parece que es algo importante que Pablo quiere explicarnos con claridad. Vamos a 1 Corintios 2. Dejando su dedo en Efesios 3, por favor. 1 Corintios 2. Y versículo 6 dice: empero hablamos sabiduría entre los que son perfectos. Eso es interesante. Entonces, si no eres perfecto, no puedes ver esto con claridad. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que vienen a nada. Mas hablamos la sabiduría misteriosa de Dios, es a saber, la sabiduría ocultada. Entonces parece que se refiere a la misma cosa en Efesios 3. La que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, es conectado con dando a nosotros la gloria de Dios. Versículo 8. Dios pensó en dar a nosotros su gloria. Sí. Dios es bueno, ¿no? No merecemos nada de Él, pero Él siempre estaba pensando en nosotros, ¿sí? 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, por eso estaba escondido, ¿sí? Porque si la conocieran, nunca crucificarán al Señor de gloria. Eso es interesante. Entonces parece que el Calvario tenía que ver con este misterio escondido. Y si sabían sobre ese misterio, ellos no van a tener esa decisión de matar a Dios.
no sabiendo que por Calvario Dios podía dar la gloria de él a otros. Muy interesante. Okay. Entonces, para los que tienen más interés sobre eso, puedes ver un mensaje que di que se llama El juicio de este mundo. Todo está conectado con ese misterio. Versículo 9. Antes, como está escrito, no vea, este versículo aquí tiene que ver con el misterio escondido. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni en corazón de hombre subió lo que Dios preparó para los que le aman. Entonces vamos a ver por qué. Parece que es conectado con riquezas inescrutables de Cristo. Entonces sí, hay cosas que ni siquiera tenemos imaginado que Dios quiere dar a nosotros. Gloria a Dios. Okay. Regresando a Efesios 3. Efesios 3. Y todo eso es para preparar lo que voy a explicar, porque yo quiero que nosotros entendemos que es algo muy especial, muy importante, y mucho más importante de este día de brujos. Importa eso. ¿Ya? Efesios 3 y versículo 13 dice: por tanto os ruego que no desmayéis, ¿ya? Por causa de mis tribulaciones por vosotros, lo cual es vuestra gloria. Y ahora podemos ver por el contexto que Pablo está diciendo esto a los gentiles para que entiendan, que vean, Dios me dio esta gracia para dar esto a ustedes, y puede ser que sufrió tribulaciones para que pudiera darte esa información, pero no tienes que desmayar por eso. Es parte del propósito que Dios tiene para mí. Y es para vuestra gloria, porque Dios dio esto a mí para explicar a ustedes. ¿Sí? Parece que las tribulaciones en nuestra vida tienen que ver con mostrando la gloria de Dios a otros a veces. Puede ser que haya una conexión. Okay. 14. Por causa de esto, vea, por causa se refiere a qué? Los propósitos de los hijos. ¿Sí? Por causa de esto, hinco mis rodillas al Padre nuestro Señor Jesucristo. Vea que Pablo está diciendo, wow, estoy sufriendo para Dios, voy a ponerme en rodillas y dar gloria a Dios por ese sufrimiento, esa tribulación, porque Dios me dio esta gracia y quiero revelarlo a ustedes. ¿Piensas así, cristiano? Sigo intentando yo mismo, entonces no entiendo, pero gloria a Dios. Okay. Versículo 15. De quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, riquezas inescrutables, que seáis corroborados, vea que yo no puedo hablar español, ¿no? Con poder en el nombre interior por su Espíritu, vea que es el Espíritu del Padre, Espíritu Santo, nos da estas riquezas de la gloria a nosotros cuando Él vive aquí. Muy interesante. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Sí, no? Cristo mora en nosotros por medio del Espíritu morando en nuestro corazón. Eso es la conexión. Pero vea que esto fue parte del propósito de los siglos por medio de Dios el Padre. ¿Sí? 17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y afirmados en amor, podáis comprender con todos los santos. Entonces, algo que debemos comprender, cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura. Eso es una cosa. ¿Sí? 19. Y otra cosa, y conocer el amor de Cristo, que sobrepuja a todo entendimiento. Puede ser que sea algo inescrutable. ¿Sí ve? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces parece que este propósito de los siglos, hermanos, tiene que ver con dos cosas. ¿Sí ve? Las riquezas inescrutables de Cristo y la dispensación del misterio escondido.
Y Pablo quiere revelar esas cosas por medio de, por ejemplo, la dispensación es revelado por la multiforme sabiduría de Dios. Multiforme, formas diferentes, dimensiones diferentes, maneras diferentes. 18. Que podáis comprender, es sabiduría, puedes comprenderlo. Si sigues el contexto. Yo sé que hay algunos hermanos que sacan eso de contexto, enseñar sobre el universo. Qué bendición, pero el contexto tiene que ver con la multiforme sabiduría de Dios. ¿Okay? Podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, forma, y la longitud, y la profundidad y la altura de ¿qué? La sabiduría de Dios. ¿Sí? Y conocer el amor de Cristo. Las riquezas inescrutables de Cristo tienen que ver con la caridad, el amor de Cristo. Y eso fue algo que era parte del propósito de Dios el Padre entre los siglos para todos nosotros. Él quería hacer todo para que podamos conocer a Él y vivir como Él. Gloria a Dios. Y además, el paz de Dios también sobrepuja todo entendimiento. ¿Sí ven? Cosas de Cristo, las riquezas, por eso es plural, pero vamos a enfocar el amor por medio de este contexto. Las riquezas inescrutables de Cristo. Okay. Muy interesante. Entonces ya sabemos qué es. Vamos a ver por qué es importante. Comenzando con la multiforme sabiduría de Dios, vamos a Romanos 11. Romanos 11. Y acuerda que el contexto de Efesios 3 tiene que ver con hablando de los gentiles, siendo parte del mismo cuerpo de Cristo con los judíos. Romanos 11, ¿acuerdas? Es algo que Pablo está explicando claramente, entonces tiene que ser que está ahí en sus epístolas para leer. No es tan claro si no es escrito, ¿no? Romanos 11 y versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, ¿verdad? Otro misterio. Parece que este misterio es conectado con ese misterio escondido. Muy interesante. Para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Entonces, si no crees esto, cristiano que es un gentil, eres arrogante contra Dios y su sabiduría. Hay muchos cristianos que son arrogantes contra este misterio. Pero, eso está bien. Siguiendo. Y es que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta tanto que entrase la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Entonces ese misterio tiene que ver con Israel siendo endurecidos en parte. Hay algunos que pueden recibir a Cristo, pero la mayoría escuchan sobre Cristo y el Evangelio y rechazan a Él. Eso es el misterio. ¿Pero por qué? ¿Cierto? Son el pueblo de Dios. Ellos recibieron los oráculos de Dios. Entonces, por eso su misterio es tan raro. Versículo 28. Versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, hablando de los judíos. Mas en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Entonces todas las promesas que dio a Israel va a cumplir. Entonces si eres un cristiano que piensa que la iglesia reemplazó a Israel, no crees en esas promesas. ¿Sí ven? Estás diciendo que Dios arrepintió de sus mercedes y vocaciones, y eso contradice el versículo 29. Eres arrogante. Plan. Trata de entender el propósito que Dios hizo desde los siglos. ¿Sí, verdad? Él sabe cómo Él está manejando todo eso y quiere explicarlo a nosotros. Escúchalo. 30. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por ocasión de la incredulidad de ellos. ¿Sí, verdad? Gentiles no teníamos esperanza porque no conocimos a Dios. No estamos escuchando de Él. Pero ellos decidieron no creer en Cristo como una nación. ¿Sí ve? Y por eso Dios dio misericordia a los gentiles para recibir
esa promesa de ser parte del mismo cuerpo que los judíos. Siguiendo. 31. Así también estos ahora no han creído, para que en vuestra misericordia ellos también alcancen misericordia. Y es por Dios dando a los gentiles misericordia que puede predicar por perros, por, entre comillas, basura como los gentiles, a los judíos para presentarles el evangelio con que ellos pueden recibir gracia y misericordia. Qué cosa, ¿no? ¿Verdad? El insensatez de Dios es más sabio que la sabiduría de este mundo. ¿Estás viendo? ¿No? 32. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Y esto es la sabiduría de Él. Una parte de esa multiforme sabiduría. 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría. Riqueza, ¿sí? Y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e investigables sus caminos. Y es un shock. Por eso tenía que ser revelado, era un misterio. ¿Sí va? Dios tenía que decirnos por revelación, vea, es un misterio, pero sí, la mayoría de Israel no va a recibirme. Pero no pones arrogante sobre eso. Trata de seguir adelante dándoles el evangelio, ¿sí va? ¿Por qué? 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Y obviamente nadie. ¿Sí? ¿Quién sabe la mente del Señor? Nadie. Aparte de él, revelando a nosotros la mente de Cristo. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Sí? No podía saber nada de Dios si Dios no decidió revelarse a nosotros. Y me gusta esto. Porque ahora estás viendo que Dios tenía un plan, un propósito de los siglos, ¿sí? Para salvar a toda su creación. Porque Él es el creador y Él es el Dios de los gentiles tanto que el Dios de los judíos. Y Él quiere salvar a todos. Y su plan era conservar a nosotros por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y era un misterio escondido. Tanto que los príncipes de este siglo, es decir, el diablo y sus demonios, crucificaron a Dios y por eso Dios salvó y conservó a cualquier hombre, judío o gentil, que quiere recibir a su Hijo. Gloria a Dios. Qué plan, ¿no? Muy interesante. Y Dios hizo esto. Comenzó con la creación sabiendo ya que la mayoría de su creación va a rebelar contra él voluntariamente, incluyendo Lucero, el diablo, Satanás. Pero él siguió haciendo eso porque él ya tenía planeado lo que él va a hacer para conservar a cualquiera que quiere recibirle como su Señor y Salvador, por medio de Jesucristo. La persona por cual Él creó todo. Jesucristo es el creador, como ya leímos en Efesios 3. Eso es interesante. Vamos a Gálatas 3. Quiero explicar esto en otra manera. Gálatas 3 y Primera de Juan 3. Gálatas 3 y Primera de Juan 3. Que tenemos que entender eso. Puede ser por entendiendo este propósito que cambia su camino con Dios. Que ya puedes ver lo que Dios hizo para ti. Dejas de vivir una vida basura como un cristiano carnal por ahí. Los perfectos pueden ver esto. ¿Okay? Gálatas 3. Perfectos, ¿cómo así? Sin pecado, no. Maduros en la fe. Instituido por toda buena obra. Es lo que es la definición de perfecto. Listo para cumplir la voluntad de Dios para ellos en su vida, tanto como Pablo ahí, cumpliendo su propósito por esa gracia que recibió de Dios, de explicar con claridad el propósito de los siglos. ¿Sí, va? Gálatas 3
Y versículo 22 dice, mas encerró la escritura todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y todo lo que leímos ahí en un versículo. Si no entendiste todo eso, ahí. ¿Sí, verdad? Todos pecaron, están destituidos por la gloria de Dios. Si reciben a Cristo, reciben la promesa, reciben la fe de Cristo y son salvos. Pero solamente para los que creen en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Primera de Juan 3 y versículo 8. La Biblia dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. Y parte del propósito de los siglos, por medio de la multiforme sabiduría de Dios, era Dios manifestándose en la carne. Eso es una forma de su sabiduría. Jesús es la sabiduría de Dios en carne, ¿no? Muy interesante. Okay. Me gusta esto, porque ya podemos pensar en una ilustración y ver lo que Dios hizo con su propósito. Número 1, hablando de la creación y el creador. Sabemos cuando éramos niños, hermanos, que teníamos juguetes y a veces un juguete se quebró, ¿cierto? Y cuando era niño, pensaste nada de eso y lo botaste para otro juguete. ¿Sí, va? Eso no es como Dios es. ¿Sí, va? Nosotros, la creación es como un juguete comparado a Dios, pero Dios no pensó así. Él pensó más como nosotros cuando somos adultos y tratamos de arreglar las cosas que estamos quebrando en nuestras vidas. Y a veces podemos por medio de sabiduría, pero a veces no tenemos el poder, no tenemos la capacidad. ¿Sí? Pero Dios, Él es capaz de todo, Él es todopoderoso. Y Él buscó una manera que Él podía conservar a cualquiera que recibió a su Hijo. ¿Por qué? El Hijo fue manifestado, apareció para deshacer las obras del diablo, incluyendo su viejo hombre. ¿Sí ve? Porque Dios entendió que el diablo comenzó todo esto. Él es el Dios con D minúscula de este siglo. Él es ese príncipe que Dios avergonzó en Calvario. ¿Sí ve? Y ahora llegamos a otra ilustración. Quiero que ustedes como piensan en sus mentes, que nosotros estamos en una clase y hay un maestro ahí enseñando como un problema de matemática en cálculo que es muy complicado. Está ahí explicando cómo debes hacerlo, los métodos, etc. Y hay ese estudiante que está detrás de la pieza ahí, y él es muy inteligente. Y él está ahí hablando con sus otros estudiantes diciendo, vea, yo sé cómo hacer esto más fácil, más rápido. No tiene que hacer nada de todo eso. Eso es una bobada, no es necesario. Yo puedo hacerlo en mi manera. Soy tanto como ese maestro. Y el maestro está ahí viendo de hablar con los otros estudiantes ahí detrás de la clase, ¿cierto? El maestro dice, ¿tienes algo que quieres decir a la clase? Estudiante inteligente. Y él llega ahí. Dice, claro que sí, porque es muy arrogante. Voy a mostrarte cómo hacer eso. No tenemos que hacer todo esto, maestro, que estás mostrando. Es más fácil hacerlo de esta manera. Entonces, el estudiante llega enfrente de la clase, enfrente de todos ahí, para mostrar su pensamiento de cómo debemos hacer este problema en cálculo. Y el maestro, por medio de su sabiduría, deja que ese estudiante trata de hacer el problema como él quiere, sabiendo que él va a fracasar. Y eso pasó. Ese estudiante no podía llegar a la solución de ese problema. Pero el maestro listo ahí esperando hasta que ese estudiante se rinde de haciendo todo eso y dice, vea, déjame mostrarte la manera correcta. Y él sigue ahí mostrando por el método que estaba enseñando a los otros estudiantes cómo hacer el problema y podía. Y también
por medio de la cosa que estaba mostrando ese estudiante arrogante, también hizo la solución, ¿sí, verdad? Usando eso y mostrando las cosas que ese arrogante faltó de hacer y por eso no podía llegar a la solución. Y eso avergonzó a ese arrogante en frente de todos. Y ahora cada estudiante tiene que tomar la decisión en cómo ellos van a hacer este problema en su tarea. ¿Van a seguir al maestro o a este arrogante por ahí? ¿De acuerdo? Hay una diferencia muy grande entre el maestro y un estudiante. Eso es otro. Y eso mismo con Dios. Porque el diablo decidió que él quería ser como ese omnipotente, que podía ser como el Altísimo. Y Dios dijo, ok, ¿tú crees eso? Dale. Yo te dejo, puedes ser el Dios de este siglo. Y vas a ver que voy a, por medio de usted reinando en este siglo, voy a entrar a este mundo, este siglo, y derrotarte en su propio juego. Eso fue lo que Dios hizo, por medio de Jesús. Gloria a Dios. Y fue por medio de la muerte, porque el diablo tenía poder de la muerte, que Dios podía salvar a todos y darles vida. Gloria a Dios. ¿Puedes ver eso? Okay. Y ya si crees en Jesucristo, Él puede deshacer la obra del diablo que el diablo hizo en ti. ¿Sí ven? Porque hay pecado en este mundo y todos nosotros pecamos, en parte por la influencia del diablo. En parte por siendo un poco como Él, diciendo, yo puedo hacer las cosas como yo quiero, no como Dios dice. Pero Dios es listo a redimirte. Vas a recibirlo. ¿Vas a ser parte del problema o la solución que Dios dio en ese propósito? La decisión es en sus manos. Y para anotar, hermanos, quiero decirte esto. La cosa interesante aquí, ¿okay?, es que el temor de Jehová, es decir, la Biblia, Salmo 19, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Estás escuchando la palabra de Dios? Estás tratando de recibir esta cosa que sí, yo puedo mirar mi vida y admitir que soy un pecador, eso es obvio. Pero no solamente eso, sino reconociendo que escogiste eso. No es como yo hago pecados y soy decente, no. Soy pecador y por eso me gusta pecar. Y si arrepientes a Dios y dices a Dios eso, Él va a apuntarte directamente a su Hijo Jesucristo. Y cuando pones confianza en Él, hizo obra al Calvario para salvarte en lugar de sus obras, puedes ser salvo y vas a recibir el propósito de los siglos, siendo parte de ese multiforme sabiduría de Dios, porque usted ya es parte de la iglesia de Dios. Y Dios por medio de ti va a mostrar su sabiduría. ¿A quién? Lo que leímos en Efesios 3, a los potestades, principados en las alturas, los ángeles. Ellos son parte de la creación y estaban ahí como esos estudiantes en mi ilustración, viendo quién va a ganar, Dios o el diablo. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios. Y nosotros también estamos ahí tratando de ver quién debemos seguir, ¿no? Y si sigues a Cristo, estás siguiendo a la persona correcta. Gloria a Dios. Pero no solamente es eso. También tenemos las riquezas inescrutables de Cristo. Cosas que no podemos reconocer por solamente leyendo la Biblia. Pero están ahí para darnos una fama. Entonces vamos a ver lo que la Biblia dice sobre una de esas riquezas, que es el amor de Cristo. Como estaba ahí en Efesios 3. La caridad de Dios. Vamos a Efesios 4. Efesios 4. Y quiero, hermanos, manifestar esto por tres maneras. ¿Okay? Vamos a comenzar con el amor de Cristo entre los hermanos. Efesios 4. Efesios 4 y versículo 11 dice: y él mismo, hablando de Cristo, ¿okay?, él mismo dio unos por apóstoles, y otros por profetas, y otros por evangelistas, y otros
por pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este propósito es darnos la plenitud de Dios, ¿no? Y Cristo es Dios, entonces vas a recibir la plenitud de Cristo si recibes a Él y dejas que Dios te edifica para que puedas ser un varón perfecto en sus ojos. ¿Sí ven? Dejando que Cristo vive por medio de ti en esta vida temporal. Y vea que la iglesia fue hecha para cumplir este propósito. Porque Dios fue la persona que escogió apóstoles como Pablo, profetas como Pablo, ¿sí ven? Evangelistas, pastores, todos ellos doctores, para ser parte de ese proceso de perfeccionamiento por medio de las profecías, la palabra de Dios. Y la meta es que Dios quiere juntar su iglesia tanto que, como dice en Colosenses 3, para que nosotros somos vestidos en amor, el cual es el vínculo de perfección. Un cristiano es perfecto cuando está mostrando caridad a sus hermanos, listo para ayudarles en maneras para juntarles. Y esto más que todo debe ser manifestado en su iglesia local. ¿Sí, no? Jesucristo habló de esto. Vamos a Juan 13. Juan 13. Jesucristo estaba hablando con los de él, los discípulos ya eran de él. Okay. Juan 13. Y Cristo va a manifestar a ellos la segunda parte del mandamiento nuevo que fue dado del Padre Celestial. Okay. Juan 13 y versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como os amé yo. ¿Sí ven? Si eres un varón perfecto, vas a amar como Cristo. Que también os améis los unos a los otros y debemos amar como Cristo. Esto es la segunda parte del mandamiento nuevo de Dios el Padre. El primero siendo que crees en su Hijo Jesucristo. ¿Sí ve la conexión? ¿Cómo vas a ser parte de la solución del propósito de los siglos si no crees en el Hijo de Cristo que apareció para cumplir ese propósito a nosotros? Y Dios, hablando con hijitos ahí en Juan 13, dice, comienza con sus hermanos. Busca y trata de amarles, ¿sí ven? ¿Cómo puedo hacer esto, Manuel? Una manera es en Gálatas 6. Vamos a ver. Gálatas 6. Y hay mucho más, pero hay muchas prédicas sobre viviendo para Cristo y amando a los hermanos. Yo solamente quiero mirar uno. Vea que Dios el Padre, lo que Él hizo era el base de todo con que estamos exhortando a los hermanos para hacer. ¿Sí, ven? Él planeó todo. Gloria a Dios. Gálatas 6 y versículo 1. Hermanos, si algún hombre fuere sorprendido en alguna culpa, vosotros los espirituales, porque estás tratando de ser perfecto, ¿no? Estás tratando de mostrar caridad a su hermano, ¿no? Vivir, Juan 13 y versículo 34, ¿no? Entonces debe ser espiritual. 1. Restaurar lealtad en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Sí? Estás viviendo como Él, si estás listo para tomar un poco de la carga de un hermano y ayudarle cuando él está tratando de pelear con un pecado o algo así, o tiene problemas, sabiendo que tienes que hacerlo con mansedumbre, porque puede ser que ese hermano cuando está ahí en su guerra contra esa falta que él tiene,
que él habla cosas malas a ti, sobre ti, ¿sí ven? O habla un poco sobre eso y eso puede tentarte, hablando de pecado específico. ¿Sí ven? Entonces, siendo espiritual y siendo listo para estar ahí y apoyar a ese hermano, mostrando el amor que Jesús mostró a sus discípulos. Gloria a Dios. Vamos a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Estamos viendo un poco de esas riquezas inescrutables, viendo que la Biblia nos dice sobre eso, pero es por medio de la práctica que puedes tener la experiencia de esa riqueza inescrutable. No vas a entender lo que es la caridad si no estás viviendo para Dios. Es imposible. Y hay muchos cristianos que no viven para Dios y es por eso que no entienden la caridad de Dios, que no están dejando que Dios vive en su vida. 1 Corintios 13 y versículo 8 dice, la caridad nunca se acaba. ¿Sí? Siempre vas a crecer en eso. Siempre puede mostrar más. Siempre puede seguir. Pablo continúa y dice, 8. Aunque las profecías se han de acabar y cesar las lenguas y desaparecer la ciencia, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas después que venga lo que es lo perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Es decir, cuando estás mostrando caridad, eres perfecto en la fe y puede ser que sabes mucho, ¿sí ven? Puede ser que entiendes mucho de la Biblia, pero eso no es tan importante demostrando amor a los hermanos. ¿Para qué? Todo lo que Dios te enseñó puede ser ponido en práctica para ayudar a ese hermano. ¿Sí ven? Eso es la cosa perfecta. 11. Ahora Pablo va a hacer una ilustración. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, sabía como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, puse a un lado las cosas del niño. Es decir, niños no son tan listos de mostrar amor. Niños no son tan listos de tratar de trabajar con otro para arreglar y conservar una situación o persona. Si eres adulto en la fe, vas a mostrar caridad para ayudar a su hermano, como en Gálatas 6, ¿sí ven? En lugar de dejándole por ahí, diciendo, él no quiere vivir para Dios y ya. Vas a lo menos intentar con él, ¿sí ven? 12. Porque ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces, cuando tienes lo que es perfecto, la caridad, cara a cara. Es decir, ya puedes ver a Cristo, porque estás dejando que Cristo vive por usted. Gloria a Dios. Y eso muestra, ¿sí ven? Este propósito de los siglos, porque Dios quería que todos nosotros somos como su Hijo Jesús. Eso es su meta. Que somos como Dios, que recibimos esas características comunicables de Dios, como amor, paz, etc. Para que podamos vivir para siempre jamás sin el pecado. Gloria a Dios. Voluntariamente. Muy interesante, ¿no? 12. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Eso es interesante porque Pablo escribió 1 Corintios antes de Efesios 3. Él estaba ahí tratando de entender más. Dios estaba revelando más a él sobre ese misterio. Parece que él recibió todo en tiempo, durante su ministerio, durante viviendo para Dios y viendo esto en su vida, ¿sí ven? Por él. Y ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Amén. Empero la mayor de ellas es la caridad. Que la caridad es el vínculo de la perfección. ¿Verdad? Es la manera en que podemos llegar ahí. Y eso comienza con los hermanos y sigue con otros. Vamos a Mateo 5. Mateo 5, por favor. Mateo 5. Y versículo 43.
Y vamos a ver a Cristo levantando esto para extender a los que no conocen a Dios. Porque Dios manifiesta amor a ellos también. Él sigue encareciendo su amor a nosotros en que cuando somos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Pero bueno, Mateo 5 y versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo pues os digo, Dios va a levantarlo. Amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os calumnian y los persiguen. Y Cristo lo hizo. ¿Sí ven? Él pidió a Dios antes del Calvario, perdónalos porque no entienden lo que hacen. Y Dios respondió a eso. Gloria a Dios. 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Dios bendice a los dos. Puede ser injusto, si tienes vida temporal, Dios está bendiciéndole, porque Él tiene razón para destruirte en ese momento que pecas, pero Él por su misericordia decide que no. Él quiere bendecirte y darte un chance para que arrepientas. ¿Sí ven? ¿Pensaste en Dios? ¿Consideraste las palabras de Dios? Espero que sí. 46. Porque si amaréis a los que os aman, ¿qué galardón tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludaréis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, parte de siendo perfecto, parte de viviendo y conociendo estas riquezas inescrutables de Cristo es mostrando amor a los que no conocen a Dios, a sus enemigos también. ¿Sí? Y la cosa interesante con eso es que si decides ser un discípulo de Cristo y vivir para Él, vas a sacrificar algo. Porque todos que viven piamente para Dios padecerán persecución, dice este versículo aquí. Y Jesús, obviamente, Él padeció. Él recibió persecución. Alguien dijo que Él estaba cometiendo blasfemia, pero no era. Él estaba diciendo la verdad, que Él es Dios manifestado en la carne. ¿Sí? Y si decides vivir para Cristo, vas a sufrir. Puede ser espiritualmente. Puede ser por su familia dejándote y todo eso, pero eso es parte. Y vas a seguir ahí orando que Dios te salva. ¿Sí? Tratando de darles bendiciones. Cuando te buscan para pedir ayuda por una enfermedad física, porque ellos quieren evitarte con todo aparte de eso, porque saben que tú sabes más de Dios sobre ellos, debes ser listo ahí para orar con ellos. ¿Sí? Y si eres así, eres como su Padre Celestial. ¿Estás haciendo eso, cristiano? Si estás cumpliendo eso, estás viendo y viviendo esas riquezas inescrutables por medio del amor de Cristo que Él está manifestando en su vida, en este camino. Gloria a Dios. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Sí? Es que tengo temor, tengo miedo de los hombres. Si digo que yo vivo para Cristo, bueno, tienes que crecer en la fe. Vamos a 1 de Juan 4. Parece que no eres perfecto. Cristo tenía miedo del diablo. El diablo fue directamente a Él. Parece que no. En lugar de eso, Dios decidió no comer ni beber cosas para 40 días. Para poner el más débil posible. Y el diablo llegó en ese momento. Y Él ganó contra el diablo con 3 citas de la Santa Biblia de Deuteronomio. Como está escrito. ¿Sí? ¿Quién va a ganar contra Dios? Nadie. Entonces, ¿por qué estás peleando con Él? Debes ser parte de la solución y recibir a Cristo y cumplir el propósito que Dios tenía para ti. ¿Okay? Sin la creación. El propósito de los siglos. 1 de Juan 4 y versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído
El amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor y todos los perdidos saben eso, pero no reconocen que es ese amor. El amor verdadero tiene que ver con sacrificando a ti mismo para otro. Me imagino para muchos cuando dejas de ser solo y todo eso y tienes familia, ya eres un madre o padre, ya estás reconociendo una parte de eso y puedes entender a Dios un poco más. ¿Estás viendo eso? 16. Dios es amor, y el que mora en amor mora en Dios y Dios en él. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, que cual Él es, tales somos nosotros en este mundo. Vas a ser como Cristo aquí, ¿sí? En el amor no hay temor, ¿sí? Si eres como Cristo no vas a tener temor, no hay temor ahí. Vas a pensar más en amando a esa persona, más en eso que ellos y lo que van a hacer contra ti, no te importa, no hay temor. Mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene castigo, de donde el que teme no es perfecto en el amor. Y si tienes el temor de los hombres, el amor de Dios no es perfeccionado en ti. Debes buscar a Dios y a llegar más a Él. Para llegar a ese punto que cuando Dios te da una cita divina con otro para dar el evangelio, eres listo de hacerlo, porque quieres amar a ellos, sabiendo que usted era uno de ellos antes, ¿sí? ¿Quieres mostrarles misericordia? Y eso crezca más y más a la tercera parte del amor de Cristo, que es en Juan 15. Vamos a ir. Juan 15. Juan 15 y versículo 13. Dice: nadie tiene mayor amor que este, dice Jesús. El mayor amor es que ponga alguno su vida por sus amigos, ¿sí? Y Jesús mostró ese amor porque Él dio su vida para salvarnos, ¿sí? Dios dio su vida para salvarnos, hermanos. Gloria a Dios. No puedes entender eso hasta que estás viviendo para Dios y Dios te pone en esos momentos en que Él tiene que darte una gracia extra, tanto como Pablo, para que puedas seguir adelante y mostrar esa caída en ese momento sabiendo que su vida es arriesgada de una manera u otra. Cuando es su vida física o espiritual. Y Cristo dio todo. Primera de Juan 3. Y puedes decir que a mí, bueno, hermano Manuel, dar su vida. Yo no soy capaz, ¿sabes qué? Yo tampoco, por eso estoy buscando a Dios. Él es capaz. Y si Él vive en mí, Él puede hacerlo en esa manera. Si llega un momento que yo tengo que hacer eso, ¿sí? Y si busco a Él, Él va a darme esa gracia para mostrar su Hijo a otros en ese momento adecuado. Primera de Juan 3. Que estás listo de sacrificar a sí mismo para otros por su corazón, realmente de corazón. No porque estás buscando gloria de los hombres. Primera de Juan 3 y versículo 16. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, y nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y por otros también. Eso debe ser su meta en la vida, vivir por otro. No estimar a sí mismo más que otros. ¿Sí? Y es por usted poniendo ese propósito en su corazón y dejando que Dios lo cumpla en su vida, que puedes entender y recibir estas riquezas inescrutables, tanto con el amor de Cristo manifestado en su vida. ¿Estás viviendo para Dios? ¿Sí? ¿Eres un discípulo de Cristo? La cosa interesante es que hay ángeles viendo eso, diciendo, wow, este hombre quiere ser como Dios. Multiforme sabiduría, ¿sí ven?
Y para terminar, quiero mostrarte dos personas que realmente llegó a este punto para mostrar que es posible. Romanos 9. Romanos 9. Y si me acuerdo bien, Romanos fue escrito después de Primera de Corintios. Entonces parece que ya Pablo estaba llegando a ese punto de pensar en la manera que vamos a leer en Romanos 9. Y cuando él lo dijo, era real de corazón. ¿Sí? Romanos 9 y versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anátema de Cristo por causa de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Y Pablo está diciendo que él quiere ser castigado, es decir, échame al infierno si eso es la manera en que todos los que son judíos aparte de mí pueden ser salvos y reciben a Dios. Y él lo dijo de corazón, como dice ahí, por medio de su conciencia. Eso era cierto. Eso es llegando a ese punto. Y Dios lo sabía tanto que Dios le dejó escribir eso ahí, en Romanos. ¿Sabes qué? Cristo pensó lo mismo para ti, para todos. Por eso él tenía este propósito. Dios estaba listo para ir al infierno para salvarte. Y él se fue, si lees Salmos, para dejar sus pecados ahí y después salir mostrando que él tenía victoria contra la muerte y el pecado. Gloria a Dios. Pero es por eso que sí, Pablo sintió así, pensó así de corazón, pero él nunca podía hacerlo, él lo sabe. Por eso él está predicando a la persona a quien podía hacerlo, que es Dios manifestado en la carne, Jesús. Él era el único. Pero hay otro también. Vamos a Éxodo 32 y vamos a terminar aquí. Éxodo 32. Y versículo 30 dice: y aconteció que el día siguiente Moisés dijo al pueblo: vosotros habéis pecado un gran pecado, mas yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré sobre vuestro pecado. Entonces él quiere ser un mediador entre Israel y Dios. Suena como alguien, ¿no? Suena como el Señor Jesucristo, ¿no? 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: yo te ruego, este pueblo ha pecado un pecado grande, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Sí ven? Sácame de su libro, condéname, Señor, por favor, yo quiero morir para ellos, ¿sí ven? Dar mi vida para ellos. Y Moisés ya era con Dios, obviamente, él va a tener vida eterna. Él lo dijo de corazón. 33. Pero vea lo que Jehová responde. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese reharé yo de mi libro. Esa es su respuesta. Como, sí, respeto y sé que dijiste eso de corazón a Moisés, pero yo no voy a hacer eso a ti. Pero yo sé que lo dijo de verdad. ¿Sí? Sabiendo, Dios ya sabía que va a escribir esto en un libro y enseñar a otros por medio de su espíritu que Moisés es un tipo de Jesucristo, ¿sí ve? Mostrando las riquezas inescrutables de Cristo, el amor de Dios, ¿sí ve? Y todo eso es parte del propósito, de ese propósito deducido, ¿sí ve? Entonces, quiero terminar con esta pregunta. ¿Eres parte de la solución de ese propósito? ¿Decidiste recibir la gracia de Dios que es Cristo Jesús? La sabiduría de Dios, el amor de Dios manifestado en la carne por medio de Calvario. A lo menos consideraste estas cosas, reconociendo que hay realmente cosas eternas, hay realmente cosas espirituales en esta vida. No puedes negar eso.
Debes pensar en la realidad que sí, vas a regresar al polvo. No como esta gente hoy en día que están ahí celebrando la muerte como estúpidos. No, celebra la vida. Y la vida con gran abundancia que Dios quería darte antes de la creación. Cuando Él estaba ahí pensando, ¿cómo voy a salvar a mi creación? ¿Cómo voy a conservarles? Y decidió, yo voy a morir para ellos. Yo voy a cumplir mi ley para salvarles. Yo voy a avergonzar a todos esos principados y potestades que eran contra mí. Y si ese hombre, esa mujer decide recibir a mi hijo, voy a salvarle también. ¿Quieres ser parte de ese propósito? ¿O quieres seguir con las otras cosas de este mundo impío? La decisión es suya. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por ese propósito de los siglos. Ayuda a nosotros a reconocer la importancia de ese propósito y darle gracias por tomando la decisión de salvarnos, de conservarnos, de darnos vida, Señor, de dejando que podemos ser más como tú. Y te damos gracias, Señor, por esto y mucho más, pero especialmente esa salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos.